Buenas tardes, mi nombre es Raquel Durán. Voy a dar un breve resumen del texto leído junto con mi compañera de trabajo, Vilma Jaimes. Es investigación cualitativa de fundamentos y praxis de la doctora Becky Rojas Escalona, 2010, y también fundada editada de FEDUPE, en el cual el texto está en su tabla de contenido, tiene cuatro capítulos. El capítulo 1, que son las bases teóricas de la investigación cualitativa; el capítulo 2, el problema y sus objetivos; el capítulo 3, la técnica de recolección de información; y el 4, la técnica de análisis, en la cual la investigación cualitativa es una de las más predominantes que tiene el siglo XXI, y por ende en los antiguos siglos también, donde el investigador tiene la facilidad de seleccionar y escoger el método, el enfoque o el efecto de paradigma por la cual va a abordar. Del mismo modo, le permite interacción sujeto-objeto, y finalmente le permite obtener bastante resultados en pro del objeto o tópico a investigar. Entrando en tema, el capítulo 1, base teórica de la investigación cualitativa. El precursor predominante de la época es Thomas Kuhn, en el cual enfoca que el paradigma ha provocado numerosas reflexiones en torno a su significado y alcances. Aparentemente, el paradigma representa una manera de observar el mundo, de explicar y comprender la realidad. De igual manera, el filósofo Platón expresa que el paradigma no es un modelo, sino que las cosas terrestres ya están hechas, hay que demostrarlas, queriendo decir que el paradigma tiene un proceso a seguir. Asimismo, el paradigma positivista tiene sus investigadores. El paradigma neopositivista, positivista lógico, de igual manera. Entre ellos se acotan positivismo Augusto Comte, John Stuart y Emily Durkheim. Y el paradigma positivista o positivista lógico se encuentra el fenomenológico interpretativo, auspiciado por Dewey, Schur, Edmund, y la teoría crítica más y Marcuse. Y más adelante están los otros métodos de investigación cualitativa. A grosso modo, el representante más connotativo y representativo fue Augusto Comte, fallecido en el año 1857, y es el padre de la doctrina del positivismo, dentro del cual él desarrolló muchas obras, entre ellas la más mencionada es la teoría de la ciencia, que examinó en su momento diferentes ciencias. Entre ellas se pueden hablar la biología, la física, la química, entre otras. Del mismo modo, crea la ley de los estadios, y que esos estadios pasaban por una fase. John Stuart, teoría observada y fundada en el empirismo y el asociacionismo. Regla del comportamiento inductivo de la ciencia empírica, sumamente lógico, ¿verdad? Y donde no hay verdad a priori independiente de la observación. Emile Durkheim. Durkheim se abordó en los hechos sociales, donde esos hechos sociales es bastante más sociológico y aborda una organización social, las prenociones y la libertad de los valores, donde toma en cuenta la consagración de la sociología como método riguroso y de objetividad. Métodos representantes neopositivista o positivista lógico. Círculo de Viena, muy nombrado, muy reconocido. El Círculo de Viena, su fundamentación principal fue: el proyecto institucional es elaboración de una red donde hay muchos filósofos, estaban físicos, matemáticos, y era una organización donde cada uno tenía una particularidad y un fin común. Y del mismo tenían unas concepciones paradigmáticas, ontológicas, precisas y precisas. Y también se asume dentro de ese paradigma a Luhmann. Luhmann afirma que no solamente está la parte
externa, sino también la parte de la moralidad, donde dice, afirma que la moralidad no está en el mundo externo, sino está en sí mismo. Entrando en otro tema, el paradigma, el enfoque fenomenológico interpretativo, donde abordan al hombre como un ser social y aplica que el papel de las ciencias sociales es comprender la vida social, la descripción, la explicación, y que le permiten de una manera u otra al hombre como tal, analizándolo de diferentes tipos de significativos. Ese mismo método tiene diferentes precursores. Puedo nombrar brevemente: Aristóteles, Hegel, Dillier, Dibble, Riker, Enrique, donde Hegel y Riker, sumado a ellos, todos ellos tenían una postura y se vinculan hacia un objeto final. ¿Cuál fue? El método propio científico. Cada uno de ellos tenía unas particularidades. Y Becker concluye que los hechos sociales pueden ser comprendidos desde adentro. A su vez, aborda la ciencia del espíritu. Y finalmente, de que los métodos no todos son estudiados, que también hay que abordarse desde el punto de vista social e histórico. Otro representante importante, Max Weber, importante, emblemático, y entre sus ideas más emblemáticas en un libro de sociología y su tratado de sociología, economía y sociedad, aborda que la sociología es una ciencia comprensiva del acto social, en donde en su discurso nombra 4 tipos de actos: el acto racional con respecto a un fin, con respecto a un valor, con respecto a un sujeto y con respecto por un hábito. Resumiendo los 4 tipos de actos, en donde el acto científico es la combinación del acto racional y el acto de valor, unificándose entre los dos la verdad. Donde la máxima potencialidad de Dewey es que a su vez nombra 3 tipos de ideales: los tipos históricos o los individuos históricos, los tipos de elementos abstractos y los racionales, donde el futuro no está determinado y que los mismos hombres lo construyen. También enfatiza la función epistemológica de los valores en la construcción del objeto de investigación. Sin valores desaparece el objeto de estudiar, la creencia del espíritu. Todo tiene una secuencialidad y un orden de ideas y una pulcritud en la secuencialidad de las ideas. Asimismo, aparece también entre los mismos investigadores, en los mismos socializadores, Alfred Churn. Churn se interesó en buscar la metodología adecuada para la ciencia social. Edward Bernays se destacó también apoyado en Churn, investigador sistemático también de las ciencias sociales. Edmundo Husserl, él juzgó, como se dice, juzgó el naturalismo y el objetivismo. Ahora bien, la teoría crítica. Dentro de la teoría crítica nace a mediados del siglo en la investigación de Frankfurt. Está Marx, está Adorno, donde el origen de la nación es el hombre contemporáneo. Así se unifica Habermas y Marcuse. Marcuse netamente radicalista y expresa que la tecnología en cierto modo afecta al hombre, ¿verdad? Pero si no está la tecnología, para Habermas dice que la reflexión por sí sola transformará la sociedad, pero también constituye un elemento fundamental donde el cambio hacia la emancipación. Entre los otros enfoques que revelan los métodos cualitativos se nombra a la etnometodología, el interiorismo simbólico, la etnografía, la investigación-acción. Cada uno de ellos precursores, una secuencialidad, una fase, una metodología. Ahora bien, en el capítulo 2, el problema y los objetos de investigación. Para la autora, nota que, para según Cuba, ella lo cita y dice que el problema expresa 3 tipos de problemas: los problemas conceptuales, los problemas de acción y los problemas de valor, en el cual para el investigador tomar un tema de interés tiene que tener, o tópico de investigación, tiene que tener claro varias premisas, entre ellas cuál es: seleccionar el tópico a indagar, toma de decisiones de la perspectiva paradigmática, lo anteriormente mencionado, qué método va a utilizar para que vaya encaminando, y a medida que se vaya documentando la sustentación teórica, uno se puede seleccionar un tema de investigación, un tópico de investigación, si no se tiene suficientes herramientas de trabajo. Y por supuesto, la formulación de las preguntas.
para así darle continuidad al esquema de trabajo. Ahora bien, los objetivos. En los objetivos para la autora dice o expresa que le dan la direccionalidad a la investigación. Claro está que para redactar un objetivo de una investigación cualitativa le permite al investigador, tener claro hacia dónde voy yo. Y a medida que usted va leyendo, a medida que usted se está documentando, a medida que usted busca información en diferentes gente, en diferentes países, diferentes autores, usted se va a conseguir con diferentes premisas. En donde cita a Kola en 1977 y dice que identifica los objetivos que se aspiran a alcanzar desde una perspectiva cualitativa. Donde, desde el punto de vista descriptivos, interpretativos, la construcción teórica y los evaluativos. Ahora bien, en la investigación cualitativa hay que tener presente una serie de elementos fundamentales e importantes para poder darle continuidad a su temática de investigación. ¿Cómo están? Siguiendo con la explicación breve de la lectura del libro de investigación cualitativa en fundamentos y frases de la doctora Beltirroja de Escalona, 2010, edición FEDUPE, vamos a profundizar sobre el capítulo 3, técnicas para recabar la información. Esta autora describe brevemente una serie de técnicas que le sirven al investigador para que aborde este tipo de investigación. Es por esto que destaca que es necesario aplicar la técnica de la observación, la técnica de la entrevista, la técnica de las metáforas, la técnica de los registros tecnológicos, la técnica de historia de vida, y dentro de ellas hay otra serie de clasificación que forman parte de este tipo de proceso para llevar a cabo la recolección de información. Teniendo presente esto, podemos observar o escribir brevemente que la autora fundamenta todo este capítulo tomando en cuenta el punto de vista del autor Sprague, el cual dio su opinión a partir del año 1980. En función de lo que pone este autor, dice que la técnica de la observación es un proceso donde se recaba información de manera directa y que la misma se puede dar a través de 3 tipos o 4 tipos: la no participante, la participación pasiva, la participación moderada, la participación activa y finalmente incluye una quinta que es la participación completa. Como se puede observar, este tipo de técnica al mismo tiempo requiere de una serie de instrumentos que sirven para poder almacenar toda la información que se necesita al momento de llevar a cabo la investigación cualitativa. Es por esto que dice que dentro de la técnica de la observación es necesario que se apliquen registros, los cuales fundamenta, aparte de Sprague, también cita a Wilton en el año 1989 y dice que este se lleva a cabo mediante 4 sistemas: un sistema categorial, un sistema descriptivo, uno narrativo, uno tecnológico, donde esos registros pueden llevarse de 2 formas, de una manera cerrada y de una manera abierta. La manera cerrada es cuando el autor establece previamente las categorías, y las maneras abiertas cuando se va dando, no se establecen categorías, sino todo se va dando en el proceso de la investigación. Tenemos que en segunda instancia considerar útil dentro de la investigación cualitativa la técnica de la nota de campo. Y vuelve y cita nuevamente a Sprague y dice que este tipo de toma de nota la lleva a cabo el investigador, donde va justamente realizando unos pequeños registros o observaciones de lo que él va observando, y que este se puede llevar a través de 4 tipos: unas que sean condensadas, otras que sean expandidas, otras que sean diarias y otras que sean de análisis e interpretación. En ella establece que se fijen previamente una serie de frases, una serie de información, o se elaboren unos puntos o ideas intermedias que sirvan de conexión al momento de que el investigador se siente justamente a relatar todo lo que observó. También podemos tener claro que ella establece que en esa toma de nota hay que tomar en cuenta una serie de elementos para que ese registro que se lleve sirva como de fundamento al lector que esté justamente guiándose por ella y conozca en qué tiempo, momento, fecha se llevó a cabo ese proceso de observación. Dice que es necesario que fije el espacio, que es necesario que diga la fecha, que es necesario que diga las acciones que se están realizando, las estrategias que con las que está llevando a cabo, al mismo tiempo cuáles son sus fines y qué tipo de sentimientos, emociones están mostrando justamente los que están siendo investigados. Y eso hace posible que se tenga una nota de campo de alta calidad. A esas notas de campo ella le destaca
que por formar parte de la técnica de la observación presentan una serie de alcances y limitaciones. Los alcances que se tienen de ella, bueno, cuando se lleva a cabo una investigación de tipo de observación, se recoge información de primera fuente entre el investigador y el investigado. Y al mismo tiempo se puede facilitar la comprensión de los hechos porque estuvo presente el investigador. Las limitaciones que se tienen es que cuando se recoge una serie de información, se sesga todo lo que se quiere describir porque hay un exceso de datos muchas veces que le resulta al investigador un poco dificultoso para poder llevar a cabo la descripción de cada uno de ellos. Las limitaciones, además de estas, que también genera este tipo de observación, es que cuando se le da, no se toma en cuenta el carácter idiosincrático que tiene el investigado, entonces se están obviando elementos que forman parte de su modo de ser, de su comportamiento, que en algún momento lo va a necesitar el investigador, pero como los obvió, pues no sabe cómo describirlo en tal momento. Al mismo tiempo describe que hay otros aspectos que distorsionan justamente la información, que es necesario que en los registros de observaciones no solo se conformen con lo que se escribe, sino que también se apoyen en documentos que haya de esa persona que está siendo justamente entrevistada o investigada para poder ampliar la información y tener más claro el punto de vista de la persona que está siendo, en este caso, objeto de observación. Aquí también hace una pequeña descripción de otros autores, como es el caso de Wildron, el cual dice que no se puede obviar algunos elementos dentro de la técnica de la observación porque se pueden generar errores. Uno de los tantos que él dice es que cuando se obvia la perspectiva del investigador, el que está haciendo justamente el proceso de registro, en algún momento puede caer en dudar de información porque él obvió elementos que no debió dejar pasar por alto. También dice que hay que tomar en cuenta el contexto sociocultural del investigado, porque eso le va a decir quién es él, cómo es su forma de ser, cómo es su forma de pensar, de sentir y de actuar, entre otros elementos más que considera que son necesarios tener en cuenta. Con respecto a la segunda técnica que tiene que ver con la entrevista, dice que este tipo es un encuentro que se da bidireccional entre el entrevistado y el entrevistador, y que allí sale una información que luego puede servir de bastante fundamento para el análisis de la información, puesto que de allí es donde se realiza luego la transcripción y se presenta un análisis total de todo lo que se pudo recabar. Dentro de ello, la doctora cita a Densi en el año 92 y dice que se dan una serie de tipos de entrevistas, como la entrevista estandarizada programada, la entrevista estandarizada no programada, la entrevista no estandarizada, donde algunas de ellas se establecen preguntas, como es en el caso de la programada, como su nombre mismo lo dice, se establecen las preguntas que se van a llevar a cabo para no desviar la información o el tema que se esté abordando. La no estandarizada, donde no se establecen, sino simplemente van fluyendo en la medida que se hace la entrevista, y la estandarizada, no estandarizada, que es donde se elabora un guión de preguntas, pero que al mismo tiempo no se establece un orden. Y destaca que dentro de la entrevista hay que tener también presentes las que son focalizadas, que es cuando se analiza una situación o tema en particular, y que para esto es necesario que el investigador realice un análisis de documentos sobre lo que está justamente investigando, y a partir de ello elabore una serie de hipótesis. La validez de esta entrevista la plantea a través de tres formas: una validez de triangulación crítica, una validez de significación y una validez de triangulación teórica. La triangulación crítica dice que esa es la que le permite al investigador tener una identidad propia sobre lo que él está justamente investigando, demostrar que esa información es realmente veraz, que es como tal como él la ha visto, porque él lo está dando su fe, su punto crítico, su pensamiento. La significancia, y le dando justamente una comprensión a todo ello. Y la teórica, que es cuando se hace una confrontación justamente de información a partir de interpretaciones de varios autores. ¿Qué ventaja establece la entrevista? Bueno, la posibilidad de tener el encuentro directo con el entrevistado, la posibilidad de recoger información bastante nutritiva sobre lo que se investiga, la posibilidad de que haya una conexión, y las limitaciones que eso requiere de mucho tiempo, y muchas veces eso se hace registro o anotaciones de exceso de información que sesga justamente el proceso como tal. Los momentos de la entrevista tienen que tomarse en cuenta la planificación, el proceso de interacción y el análisis de la información. En la planificación, lo previo que debe hacer el investigador, y en el proceso de interacción, toda persona que elabora una entrevista tiene que tener presente que esta debe llevar un inicio, un desarrollo y un cierre, y un análisis de información
donde se puede ampliar ya sea a partir de las grabaciones que se utilizaron o sencillamente lo que se fue registrando en la medida que se efectuaba la entrevista. Dentro de la entrevista considera que hay que abordar un poquito sobre la discusión de grupos, que ella forma parte de ella justamente porque allí hay un encuentro, pero este ya no es bidireccional sino multidireccional, y el investigador forma parte del grupo, participa y termina haciendo posible que haya un clima de confianza y seguridad entre todos los que forman parte del proceso de investigación. Otra de las técnicas que recomienda es la de las metáforas. Para algunos las metáforas constituyen un elemento poco fundamentado, pero resulta que para él es un esquema que permite tener una metáfora de fuente y una metáfora de destino, es decir, una información de donde genera, una información donde llega, y que esta al mismo tiempo tiene que tener una serie de elementos para poder servir de punto de orientación para otro. Pues dice que le permite al investigador conocer las maneras de pensar que tiene el investigado sobre el mundo, y que de ella se hace luego un proceso de desarrollo, de recordar para formar de repente memoria sobre todo lo que ha ocurrido. La técnica de la metáfora presenta también unas ventajas, unas limitaciones y una validez. Las ventajas, bueno, permite tener información de los sujetos para captar su parte subjetiva, y las limitaciones es que la información puede ser generalizada, mientras que la validez se da en función del interrogatorio que se vaya dando justamente con el investigado. Otra de las técnicas que recomienda es la de los juegos de los roles. Allí dice que esta técnica le permite a la persona justamente tener una interacción, y por eso se asemeja a esa técnica, a la del interaccionismo simbólico, porque se da un significado acorde de lo que es el sujeto que está justamente viviendo una realidad específica, y que es necesario que en ella se conozca la situación, los roles que se van a ocupar, y al mismo tiempo tener claro cuál va a ser la representación directa de lo que se va a hacer entre el actor y los coactores. Ella también describe una serie de alcances y limitaciones justamente de esta técnica como tal. Entre las más importantes, considera que una de los alcances es que permite al investigador analizar de forma directa los comportamientos de los actores, y de las limitaciones que se puede dar una validez pero de información que muchas veces tiene poca relación con la realidad. La otra técnica que establece es la del acontecimiento crítico. Dice que esta se plantea bajo una teoría de representaciones sociales, donde se hace posible que el estudio dé una breve explicación de lo que es la práctica y la realidad. La idea es que los investigadores se coloquen en situaciones donde sean improvisadas para poder observar los miedos, las frustraciones y todos aquellos comportamientos que por ser espontáneos muchas veces dicen más allá de lo que se condiciona en una persona cuando está siendo observada. La técnica de métodos de proyección en dibujo, la investigadora dice que a través de una representación que haga el investigado, al ser interpretado, aplicándole o relacionándolo un poquito con la disciplina de la psicología, puede dejar mucha información con respecto a la manera de actuar del investigador. La técnica de registros tecnológicos, ella la recomienda para hacerle ver al investigador en la parte cualitativa que puede utilizar videos, grabaciones, fotografías, y que a partir de ello, cuando analice, va a encontrar información sumamente veraz si se dedica a observar las expresiones, los movimientos que se hicieron y de repente algunos comportamientos. La historia de vida, que para muchos es visto como un método, para esta investigadora es vista como una técnica, y dice que la historia de vida es relativa porque es aplicable a la técnica etnográfica, y que en ella se refleja la vida de los personajes, y que distingue etapas, que ella tiene que desarrollarse a través de etapas, y que esa historia de vida también tiene una clasificación o tipo, que estas pueden ser completas, pueden ser editadas o pueden ser tópicas, y que los pasos para poder hacer eso, bueno, plantear el problema, seleccionar justamente la parte de las hipótesis que se van a plantear, recolectar la información y determinar cuál es la realidad que se está viviendo. El análisis de contenido es otro de los elementos que forman parte dentro de las técnicas de análisis cualitativo, y dice que esta debe tener unas ideas básicas, unos procesamientos, unos pasos y una teoría, y que todos ellos son los que llevan justamente a tener presente cómo se debe analizar la información en un momento dado, tomando en cuenta los elementos que describe. En el quinto capítulo, que tiene que ver con el análisis de la información, la autora considera necesario tomar su punto de vista desde Grounded Theory, y dice que este análisis de información tiene que hacerse tomando en cuenta justamente un proceso, que ese proceso al mismo tiempo debe ser sistemático y que debe basarse en consideración a lo que se recolectó con las técnicas de información, y que eso se realiza a través de etapas, una etapa de codificación abierta, una etapa de codificación axial y una etapa de codificación
colectiva, y que en función de esto es donde se establece el proceso de análisis de información, la percepción, las unidades de análisis, la comparación de las unidades de análisis, justamente constatar esas diferencias que hay entre las unidades de análisis, agregar elementos, ordenar y clasificar las propiedades de esos elementos categóricos que se presentaron, en fin, hacer una relación de todo lo que estableció durante el proceso de recolección de información. El procedimiento, pues bueno, plantea cómo se debe llevar a cabo, lo describe muy bien para que el investigador que lo asuma bajo esa estructura pueda saber cómo guiarse. El análisis cualitativo de la información, ella lo que hace allí es dar unas pequeñas sugerencias para que el investigador que se desarrolle bajo la parte cualitativa no vaya a caer en sesgos que le pueda dañar lo que es el proceso como tal de investigación. Al mismo tiempo, establece cómo se deben utilizar algunos programas de computación para procesar la información y que conozca que por ser una investigación cualitativa no quiere decir que no se le aplica procesamiento de información, que solamente es para extraer categorías, más no es para dar datos como tal. Y al mismo tiempo para evitar que entorpezca la información como tal, de manera que se haga. El análisis cualitativo también establece los criterios que hay que tener en cuenta para el momento de llevar a cabo el tratamiento de la información, la triangulación, los métodos, las teorías que hay que utilizar, entre otros. Y finalmente establece los niveles del discurso etnográfico, donde dice que se hacen de manera universal y de manera descritas. Otro elemento ya para ir cerrando lo que es la lectura que nos llamó mucho la atención es que la autora considera necesario que todo investigador cualitativo practique una ética al momento de llevar a cabo ese tipo de investigación o ese paradigma de investigación, porque considera, que es neopositivista, considera que el investigador que no tenga ética no puede llevar a cabo la investigación porque siempre va a estar realizando o plagio, va a estar llevando unas situaciones que no se corresponden con lo que debe ser la parte auténtica de lo que yo produzca. Por eso dice que el tipo de investigación cualitativa no debe dañar a nadie, debe hacer el bien, que debe ser incluyente y no excluyente, y que al mismo tiempo debe proporcionarme a mi satisfacción como persona. Y le podemos decir que toda esta lectura realizada al libro fue bastante nutritiva, interesante, porque aparte de que proporcionó información netamente teórica y bien explicada, nos sirvió para entender que la investigación cualitativa en algunos aspectos, aun cuando no utiliza datos, es tan organizada como la cuantitativa. De verdad fue un gusto y placer leer el libro y estamos justamente a la expectativa de qué más pueda decir otro autor en función de la investigación cualitativa.